El acta de la sesión número 11 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 12 ordinaria queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Sabaj, Barrera, Mellado, Don Cosme y Naranjo, y de las diputadas Amar, Del Real, Mix, Olivera, Pérez y Troncoso, que modifica la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, para exigir a quienes atiendan público en instituciones públicas o privadas y en las circunstancias que indica la utilización de mascarillas transparentes para facilitar la comunicación con personas sordas. Luego, y también relacionado con el punto anterior, se recibió un oficio del secretario general que comunica una decisión de la Cámara en orden a que el proyecto de ley antes indicado, correspondiente al boletín que ya mencioné, sea remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, en tanto sea despachado por esta Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Y finalmente, se recibió una nota del jefe de gabinete del ministro de Educación, quien excusa la asistencia a esta sesión por tener comprometida su asistencia a la sala del Senado para la discusión del proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Señala que en su representación asistirán el subsecretario de Educación y el jefe de la División de Educación General del Ministerio. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, Matías. Ofrezco la palabra sobre asuntos sobre la cuenta primero. ¿Nadie está pidiendo la palabra? Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. ¿No hay palabras pedidas? No hay palabras solicitadas. Ya. Muchas gracias, África. Aprovecho de saludarlas a todas, Paula, África y a nuestras invitadas, por supuesto, especialmente. Muchas gracias. Y por supuesto a todos, canal de televisión, equipo de la Cámara. Esta sesión tiene por objeto conocer las dificultades administrativas que afectan el funcionamiento del... perdón, estoy silente. Estaba sin mi mascarilla, perdón. Ya, denme una mascarilla. Perdón, una pequeña pausa, estimados. Oh, no me di cuenta que estaba sin mascarilla. Gracias. No, sí, pero no, es que yo me lo... Ya, ahora sí, muchas gracias. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: conocer las dificultades administrativas que afectan el óptimo funcionamiento de una parte del programa Chile Crece Contigo, barreras que impiden que niños y niñas reciban la atención que les corresponde, sobre todo bajo el enfoque de espectro autista en relación con las salas de estimulación. Para este propósito se encuentran invitadas por la rama de Neurología de la Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE, la doctora Claudia Amarales, neuropediatra, presidenta, y la doctora Valeria Rojas, vicepresidenta de dicha organización. Muy bienvenidas a ambas, Valeria, Claudia, y tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, diputada, y a la comisión por la invitación. Va a partir esta presentación la doctora Claudia Amarales. Perfecto, muchas gracias, Valeria. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera que me permitieran compartir la pantalla. Está habilitada. Eso hay que minimizarlo. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve perfecto. Vamos a minimizar acá para ver bien. Hay que agrandar. Eso, ahí sí. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, yo soy Claudia Amarales, soy neuropediatra, soy presidenta de la rama de Neurología de la Sociedad Chilena de Pediatría y jefa de la unidad de Neurología Infantil del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Y posteriormente va a hablar Valeria Rojas, ella también es neuropediatra, es jefa del programa Autismo del Hospital Frique y docente de la Universidad de Valparaíso, vicepresidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, FUAN. Nosotros queremos tratar de explicarles a ustedes por qué es tan importante la intervención temprana en los niños que tienen diagnóstico de espectro autista. Esta es una imagen que muestra una corteza cerebral
en un niño de 36 semanas de gestación, después ya de un mes de vida, 6 meses, 15 meses, etcétera. Y lo que se observa en esta corteza cerebral es que a medida que el niño va creciendo, cada vez las neuronas tienen más conexiones, que es lo que se conoce como sinapsis. Y en la medida que el niño va teniendo estimulación, estas sinapsis van siendo cada vez más intensas, y si ustedes ven, por ejemplo, a los 2 años, se ve una malla sináptica muy tupida, que corresponde a cada uno de los aprendizajes. Cada vez que un niño tiene un aprendizaje, se van generando nuevas sinapsis. Posteriormente, entre los 2 y los 4 años, estas sinapsis tienden a perderse, las que no se utilizan. Eso es lo que se llama poda neuronal. Y aún más entre los 4 y los 6 años. Estas imágenes a nosotros nos hacen pensar que la estimulación es importante para mantener esta trama que finalmente es sobre la cual van a ir generándose nuevos aprendizajes. Y esto es tan importante que hay ciertos momentos del desarrollo del niño en los cuales ciertas áreas del cerebro van a tener mayor posibilidad de conectarse que otros momentos. Por ejemplo, la visión binocular es principalmente en el primer año de vida. El control emocional parte como a los 6 meses y dura más o menos hasta los 2 años. Posteriormente se sigue generando, pero esta barra donde está más oscura es la zona en que tenemos mayor intensidad de sinapsis y por lo tanto de que esa red se establezca de manera adecuada. Esto es tan estricto de que, por ejemplo, si nosotros a un niño no logramos que obtenga la visión binocular el primer año de vida y ese niño tiene, por ejemplo, cataratas y nosotros no lo operamos, si lo operamos después del año de vida, es probable que el niño va a tener muy poca visión, porque el área del cerebro que es capaz de poder decodificar las imágenes ya no está generada y por lo tanto esa visión ya no va a ser igual que si el niño hubiese tenido su corteza cerebral estimulada adecuadamente en esa etapa. Y eso pasa también con el lenguaje, por ejemplo. Si un niño es sordo y nosotros no hacemos nada porque deje de ser sordo, ya después de los 3 años, el niño aunque escuche le va a costar muchísimo elaborar el lenguaje, porque las áreas del lenguaje no habían estado suficientemente estimuladas. Por lo tanto, esto significa que existen ventanas de oportunidades para el estímulo. De ahí que la estimulación temprana tiene que ocurrir cuando tiene que ocurrir, no después. Y ahí es donde nosotros tenemos el problema que vamos a presentar posteriormente. Los niños con espectro autista son cada vez más frecuentes en el mundo. Esta es una prevalencia que se publicó en el año 2020, correspondiente al año 2016, en que hablamos que el 1,85% de los niños pueden presentar autismo. Y si nosotros pensamos en la población chilena, el último censo del 2017, que teníamos una población de 17 millones de habitantes, en los cuales el 7% corresponden a niños menores de 5 años, y de los cuales el 1,85% van a tener esta condición de autismo, tenemos a 22.758 niños con autismo en este país, probablemente. De esos niños, el 80% pertenecen al FONASA. Por lo tanto, de los niños que nosotros tenemos que atender dentro de nuestra labor como funcionarios públicos dentro del FONASA, son 18.206 niños con autismo que nosotros deberíamos atender, menores de 5 años. Entonces sabemos que la detección temprana, el poder detectar a estos niños tempranamente, en los consultorios principalmente, controles sanos, va a llevar a una intervención temprana y eso va a determinar un mejor pronóstico. Esta es una publicación de Cochrane. Cochrane es una institución que hace revisiones de todos los trabajos científicos que tienen algún valor para el conocimiento de la medicina en este caso. Y esta publicación de Cochrane del año 2018 evidencia que se producen ganancias en las áreas de comportamiento, cociente intelectual, comunicación, socialización, habilidades de la vida diaria, con las mayores ganancias obtenidas en el CI, o sea, en la inteligencia, y un poco menos en la socialización. Esta publicación indica que la intervención temprana realmente provoca ganancias en todas estas áreas. Y por otra parte, estas otras publicaciones, un poco más antiguas, plantean que entre el 5 y el 25% de los niños con un diagnóstico de autismo pierden este diagnóstico si nosotros hacemos una intervención apropiada a una edad temprana, es decir, antes de los 5 años, idealmente antes de los 3 años. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Cuántos programas de estimulación temprana para niños
con espectro autista tenemos en Chile, en la gran mayoría del sistema público de salud, no hay programas de estimulación temprana para niñas de espectro autista. Y esto en realidad es súper grave. Hoy día en los hospitales nosotros tenemos niños que estamos diagnosticando, y sobre todo en este último periodo de pandemia, que los diagnosticamos y que le tenemos que decir a los papás que estimulen al niño, que le damos las herramientas que nosotros podemos, pero lo tienen que hacer en sus casas sin ningún otro apoyo. Y eso es grave. Nosotros no sabemos qué va a pasar con todos estos niños que hoy día no están recibiendo la estimulación que corresponde. Va a seguir con ustedes la doctora Valeria Rojas. Valeria, te hago compartir a ti. Tú me vas pasando. Ya, sí. okay. Ya. Tenemos un programa que se implementó en el año 2017, que ya es un programa bastante antiguo, que es el programa de Chile Crece Contigo, que es una política de protección integral de la infancia que involucra a muchos ministerios, un programa transversal. La siguiente, que va desde la autodepositiva. ¿Claudia? No fue la Claudia. Ahí. Ya que va entonces desde la concepción hasta, está ahora tomando hasta los 9 años de edad con el programa de salud del PASMI, pero en donde nosotros queremos, dentro de las distintas prestaciones de este programa de Chile Crece Contigo, que como digo, un programa muy, muy bueno que ha sido una gran ayuda para nuestro país, pero que creemos, y es la idea de estar aquí, que podemos entonces optimizarlo y mejorarlo. Y dentro de todas las prestaciones de este programa vamos a hablar de una parte que son las intervenciones que se hacen en niños o niñas con alteraciones en su desarrollo, y especialmente las salas de estimulación. La siguiente. Tenemos entonces que nosotros tenemos en Chile 345 municipios, ¿ya?, donde están las salas de estimulación de Chile Crece Contigo. Y estas salas de estimulación pueden ser dependientes del área de salud, ya sea de las corporaciones municipales, de las 53 corporaciones municipales del área de salud que hay en estos 345 municipios, o bien aquellos que no tienen corporaciones municipales, pueden depender de los departamentos de salud municipal. Cuando esto pasa y estas salas de estimulación son administrativamente y técnicamente dependientes de salud de los municipios, tienen un financiamiento que es permanente. Sin embargo, hay salas de estimulación que dependen de Dideco, ¿ya? Y que son las llamadas salas FIADI, cuyos financiamientos son renovables, ¿ya? Y generalmente los convenios se renuevan año a año, ¿ya? Y los profesionales deben repostular mediante la plataforma de mercado público. Y generalmente lo que pasa es que los primeros meses están sin sueldo, ¿ya? O se les paga después retroactivo o reciben de otra manera. De tal manera que no hay una carrera ni una estabilidad funcionaria para estos profesionales, lo que hace que generalmente haya una tremenda rotación y no sean los profesionales más idóneos y mejor preparados quienes están en estas salas administradas por Dideco, a diferencia de las otras salas de estimulación administradas por los departamentos de salud o las corporaciones de salud de los municipios. También estas salas tienen distintas metas sanitarias. Con todas las personas que hemos hablado, ya sea funcionarios de este tipo de salas, ya sea con los jefes de Dideco en las distintas municipalidades, ya sea con los alcaldes, todos están de acuerdo en que estas salas de estimulación deberían ser solo dependientes del área de salud de los municipios y no tener esta dualidad. ¿Ok? Es algo tan simple que todo el mundo dice, pero ¿por qué sigue esto siendo así? Generando un perjuicio para los niños y niñas. Y por eso estamos acá y queremos compartir con ustedes esta información, que es lo que nosotros vemos, y que hoy día estuve en la mañana hablando con un alcalde y con una jefa de Dideco, y nos dicen, tienen que todas las salas ser únicas y dependientes de salud. La siguiente.
Y tenemos otro gran problema, y que nosotros también llevamos un tiempo que hemos, con las agrupaciones, hablado con distintas instancias. Estuvimos en un momento de las agrupaciones con la senadora por su participación en la Comisión de Salud, en congresos, con las distintas agrupaciones, de que las salas de estimulación de Chile Crece Contigo sean inclusivas para el autismo, pero para la discapacidad en general también. ¿Por qué? Porque está ahí el espacio físico, están ahí los profesionales que son capaces de capacitar. En el fondo, las educadoras, nosotros tenemos experiencia capacitando educadoras de párvulo en estimulación temprana en autismo y son excelentes. Claudia, se fue la Claudia. Se salió la Sí, pantalla. ¿sabes qué? Voy a seguir yo compartiendo pantalla. No se preocupe, no se preocupe. Si es para acabado que la batería. ¿Puedo compartir pantalla? Por supuesto. Sí, ahí sí, ahora sí. Entonces, comisión, aquí voy a seguir. Y vamos en esta diapositiva. Y la vamos a agrandar. Nos quedan 2 nomás. Entonces, que están los profesionales, muchas salas tienen fonoaudiólogos, terapeutas, etcétera. De tal manera que creemos que perfectamente, si bien el propósito inicial de la sala de estimulación era para aquellos niños con retraso o rezago o condicionantes más bien biopsicosociales, y por eso están hechas para ese grupo de niños. Y cuando uno, por ejemplo, tiene un niño de 2 años que le hace el diagnóstico de espectro del autismo, no puede ingresar a la sala de estimulación. ¿Ok? Nosotros no tenemos nada que ofrecer a un niño de 2 o 3 o 4 años de estimulación temprana en el espectro del autismo. Nada, es terrible. Existen 13, quiero compartir con ustedes, pilotos para atención de niños y niñas en situación de discapacidad, lo cual es una muy buena noticia. Hay 13 comunas que tienen estos pilotos que han, digamos, contratado terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo y kinesiólogo con planes de intervención, ¿ya? Esto a partir de este año. Sin embargo, este tipo de salas son aquellas salas que son las salas FIADI, que son aquellas salas que tienen que repostular, etcétera, etcétera. De tal manera que tenemos que 13 comunas, tenemos un 3,7% de todas las comunas, ya de todos los municipios, que están con este programa piloto. Probablemente este año quizás van a incorporarse nuevas comunas. Nosotros creemos que no podemos seguir esperando esto. Que si ya hay un piloto, tenemos 2 cosas. Que no sea piloto, que no sea solamente el 3,7% de los municipios que tengan esto. Y que ese piloto se amplifique y que sean en salas administradas por salud, ya sea por la Corporación Área de Salud o por, digamos, las instituciones de salud de los municipios. Está como todo en proceso. Y también comentarles que, buscando en la red, nos enteramos que se creó una comisión asesora ya para un panel de expertos para la revisión y recomendación de las mejores estrategias programáticas de este sistema. Nosotros, ahí revisando quiénes estaban 3 médicos, uno de ellos de la Sociedad Chilena de Pediatría, así que estos mismos que le estamos conversando a ustedes, se lo conversamos a él, para que él también pueda exponerlo acá en esta comisión, pero creemos que de todas partes, desde todos los ámbitos, tenemos que decir, no necesitamos más recursos. Con lo que tenemos, por supuesto necesitamos muchos recursos, pero tenemos que hacer una reingeniería. En el fondo, que las salas de estimulación sean administradas por salud, punto 1, solo por salud, y punto 2, que sean inclusivas para la discapacidad, porque los profesionales que están ahí pueden ser capacitados para hacer este tipo de estimulación temprana. Entonces, como dice Gabriela Mistral, el futuro de los niños siempre es hoy y mañana será tarde. Eso, muchas gracias. No sé si quedó claro. No, gracias Valeria, que estaba terminando de anotar. Muchas gracias Valeria y Claudia, y dejo la palabra a los diputados y diputadas que quieran hacer consultas, preguntas, comentarios. Se ofrece la palabra.
Diputado Rocafull. No, primero agradecer la disposición a través de esta exposición que nos han hecho, que parece súper importante, y más que preguntas, comentar que, bueno, yo he sido testigo de, por ejemplo, en mi región, en la región de Arica y Parinacota, ha sido un constante golpear puertas, tratar de hacerse escuchar respecto a cómo va a poder abrir los espacios. Y a mí me consta el tremendo sacrificio que han hecho madres, padres, tratando de buscar una instancia de institucionalizar esto y de poder visibilizarlo. Y obviamente que a mí me parece que la idea central quizá en esto que tiene institucionarlo a través de los municipios, pero no a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y otra cosa como un programa piloto, un programa que te comienza y se da por un año y punto, después el otro año nuevamente hay que volver a postularlo, si es que el alcalde de turno o la autoridad del gobierno tiene alguna política pública o algo para que se asemeja a esto. A mí me parece que no es la forma, ni tampoco, obviamente, que eso conlleva a no tener una constancia, a no tener tampoco una constancia en lo que tiene que ver con los profesionales que allí trabajan, porque hay una alta rotación. Por lo tanto, Presidenta, a mí me parece que sería súper potente el poder apoyar esta iniciativa, toda vez que hoy día estamos en este Congreso tramitando el sistema de garantía de la niñez. Cuando no tenemos el sistema de garantía de la niñez, esto cobra una tremenda legitimidad, el poder buscar las instituciones que el Estado tiene que crear para que se hagan cargo de este tema. O sea, a mí me parece súper importante y súper relevante, porque cuando hablamos del sistema de garantía estamos hablando de esto, estamos hablando justamente de cómo nos hacemos cargo de los derechos de los niños y niñas. Así que en ese contexto de los derechos, yo creo que hay que buscar, hay que hacer una propuesta importante, y creo que los municipios, que son los gobiernos locales y los más cercanos, es que se debe instalar a través, por ejemplo, del sistema de salud primaria, obviamente con una constante asesoría, con un constante acompañamiento por parte del Servicio de Salud. En la medida que nosotros visibilicemos, nos preocupemos y abordemos a temprana edad todas estas cosas, creo que primero le vamos a dar una mejor calidad de vida a los niños, le vamos a dar más tranquilidad y felicidad a las mamás y a los papás, y vamos a tener una mejor convivencia entre nosotros. Así que a mí me parece que creo que es importante hacerlo presente a través justamente de este sistema de garantías, pero también es importante que ojalá pudiéramos, Presidenta, bueno, estamos en un momento de cambio de autoridades, pero sería súper importante, por ejemplo, poder conversar con el Ministerio de Salud para hacer algo permanente a través de los municipios, y ya también con la Asociación Chilena de Municipios, cómo podríamos conversar respecto al tema. Eso, Presidente. Oficiar dice, perdón, diputado, al respecto, para después al final. Sí, o sea, a mí me Perfecto. parece que es importante sería escuchar la voz de los alcaldes, de la Asociación Chilena de Municipios, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cómo Sí, se hace interesante. cargo de esto? Porque tampoco se trata, como se mostraba acá, que algunas regiones piloto, otras Sí. no, otras sí. A mí me parece que esto debería ser algo uniforme para todo el país, y sobre todo en las regiones más lejanas, donde carecen, bueno, también aquí en Santiago, obviamente, que es un problema gravísimo, pero también que esto no se haga solamente en una parte, sino que se haga en todo el país, y ojalá emergiera algo raro, ¿no? Pero emergiera una política pública a partir de los municipios hacia arriba. Podríamos de repente invitar, si le parece, o si lo propone, me parece que sería pertinente poder invitar a la Asociación Chilena de Municipios a su directiva para que planteen. Y yo creo, Presidenta, sabe que también es un tema, bueno, no sé si le corresponderá o no a esta comisión, es un tema tan apasionante, y son los temas que a uno lo motivan, el ser diputado y cómo puede aportar. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, consultarle al ministro de Salud cuáles son y cómo va a preparar su ministerio, cómo va a enfrentar este nuevo sistema de garantía de las niñas, de niños, niñas y adolescentes. Me encantaría saber eso. Gracias, Presidente. Así Perfecto. que, si puede invitarlo, qué bueno sería. Gracias, diputado. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputada Mix. Tiene la palabra. Gracias, sí, gracias, Presidenta. Solo pedir que
si es posible, poder compartir la presentación a través del chat que tenemos de la comisión. Perfecto. Eso, muchas gracias. Y felicitar y agradecer obviamente la exposición de Valeria. Siempre es bueno tener a la vista la realidad de los municipios y cómo la conectamos con la política pública, porque de repente uno piensa que es mucho más simple poder instalar o hacer funcionar la coordinación del aparato gubernamental con los municipios, y no es tan así, cuesta muchísimo. Entonces es importante ir conociendo el funcionamiento concreto e ir mirando también cómo podemos ir perfeccionando aquello. Así que se agradece y ojalá podamos compartir la presentación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Mix. ¿Alguien más solicita la palabra? ¿Por qué no? No. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer la presentación a Valeria y a Claudia, clarísima, y comparto por supuesto lo que acaban de decir los colegas, y tengo unas preguntas con respecto a la exposición. ¿A qué se refiere cualquiera de las dos invitadas cuando hablan de control emocional? Bien clarito desde mi ignorancia, me llamó mucho la atención cuando hablaba del control emocional a raíz del diagnóstico temprano, de la intervención temprana. A ver, yo puedo decirte algo. Los niños con diagnóstico de trastorno espectro autista o de espectro autista muchas veces tienen dificultad para controlar las emociones. Son niños que además muchas veces tienen problemas sensoriales, por lo tanto, por ejemplo, perciben el mundo de una manera distinta, perciben a veces los olores de una manera distinta, los colores, el ruido, las luces. Y eso le genera un problema de descontrol emocional. O sea, el niño se siente mal, se siente invadido por ciertas sensaciones, y muchas veces eso hace que, no sé, está en un supermercado y se descontrola y llora, y es muy difícil entonces lograr un control emocional. Y el control emocional es una habilidad que, si bien se desarrolla durante toda la vida, es durante los primeros años cuando es más fácil ir generando los mecanismos para que el niño aprenda a controlar esas emociones y a no desbordarse por la frustración o por la sensación desagradable, o por ese tipo de situaciones. No sé, Valeria, ¿qué más podrías agregar? No, claro, digamos, como la autorregulación emocional es una, digamos, una habilidad que se enseña y que se aprende. Al niño dentro del espectro cuesta un poquito más, pero que con terapia, en el fondo, uno puede estimular y promover esas habilidades. Y ese es el drama en que uno ve, por ejemplo, niños nuestros que no han tenido acceso a terapia y lo siguen al transcurso de los años, y ve la diferencia con un niño que sí ha tenido terapia. Entonces las dificultades de futuro para el niño que no ha recibido, en una edad en que el cerebro es tremendamente plástico, que nosotros llamamos, es realmente frustrante, y se nos hace muy cuesta arriba a nosotros, con Claudia, que trabajamos en el sistema público de salud, no tener nada que ofrecer a nuestros niños. Es realmente agobiante, estando a la mano la posibilidad de recibir algo. Es decir, si la sala de estimulación, los profesionales recibieran a nuestros niños y le hicieran la estimulación que es posible de enseñar a hacer el modo adecuado de hacer estimulación, la calidad de vida futura de esos niños cambiaría en forma significativa. La calidad de vida de las madres, de la familia, el estrés que sufren los padres por no tener acceso a terapia es muy, muy grande. Entonces, esto es como reingeniería nomás. ¿Y quién es responsable de esto? Es el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, la cabeza del Chile Crece Contigo, el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, dependen estos cambios del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, debería ser el Ministerio de Desarrollo Social quien debería decir, ¿sabes qué? Que ahora las salas de estimulación van a ser administradas por salud. ¿Ya? Eso no sé si es una ley, no sé cómo se puede hacer eso, pero que se van a incorporar ahora, los criterios de ingreso van a cambiar, van a ser más flexibles, por decirte algo. Y vamos a capacitar a los profesionales de la sala de estimulación
en las estrategias validadas y que sabemos y que nosotros mismos como nivel secundario y especialista, todos los neurólogos, psiquiatras infantiles estamos a disposición de los servicios públicos para capacitar. Muchos terapeutas, fonoaudiólogos también pueden capacitar a sus pares. Entonces esto no es tan complicado, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces nosotros pedimos que esta comisión de discapacidad le pida al Ministerio de Desarrollo Social que se generen estos cambios, para que no en 10 años más ni en 5 años más, para que de aquí a 2 meses, a 3 meses podamos empezar a recibir niños en la sala de estimulación, niños dentro del espectro del autismo, y que éstas sean con buenos profesionales, que no tengan la alta rotación que tienen las salas administradas por el DIDECO. Muchas Y gracias, yo también quiero Valeria. agregar algo, perdón, No, Claudia, sí, tienes la palabra. que yo no tengo tan claro si ustedes manejan el concepto de lo que son las salas de estimulación de los consultorios, como para que nosotros les expliquemos un poco más, porque la sala de estimulación, que es la sala de estimulación del Chile Crece, es una sala que está como presentó Valeria, está en muchos centros de salud familiar o CEFAM o consultorios, y que son salas que pueden contar con fonoaudióloga, a veces terapeuta ocupacional, a veces profesora diferencial, no, principalmente educadora de párvulo, fonoaudiólogo, terapeuta. Son salas que se crearon para hacer una estimulación de los niños en que se detecta en la evaluación normal del desarrollo psicomotor que realiza la enfermera, que tiene un riesgo. Entonces esos niños que tienen un riesgo en su desarrollo, desde los 0 años o desde el primer mes de vida hasta los 2 años, si el niño tiene un riesgo, ingresa a esta sala de estimulación, que es del consultorio. Y entonces esa sala hoy día no puede recibir niños que tengan el diagnóstico de espectro autista, solamente recibe a los niños que tienen algún riesgo de retraso. Ahora, de manera como interna, al final igual muchos consultorios reciben a estos niños, pero cada vez es más difícil que los reciban. Y por lo tanto es por eso que nosotros apuntamos ahí. O sea, estas salas existen, funcionan bastante bien, y por lo tanto lo que nosotros pensamos que debería hacerse es que reciban a los niños con este diagnóstico de espectro autista, y que además la forma en que sean manejadas las salas sea desde salud, no desde la DIDECO, que es en el fondo irregular, en que todos los años tienen que hacer postulaciones, en que si no está la postulación no se le paga a los profesionales. Por lo tanto, esto tiene que ser algo que se establezca desde salud, que sea permanente, que los profesionales que estén ahí estén siendo capacitados permanentemente, porque son niños los que van ahí que tienen riesgo y que requieren de una súper buena estimulación. Entonces, nosotros como profesionales de la salud estamos muy dispuestos a apoyar esta sala para que nuestros niños puedan recibir la estimulación que requieren, en el momento que lo requieren. Por eso que Valeria dice, oye, esto no para 5 años más, esto ojalá para este año, sobre todo este año, que los niños están encerrados en sus casas. Entonces, ojalá podamos darle cierta como urgencia, que es lo que a nosotros como que nos apremia. Muchas gracias, Claudia. La otra pregunta que tenía es, porque como nos van a mandar la presentación, después al revisarla para que no se queden algunas cosas o entender algunos conceptos o frases. Por ejemplo, cuando usted decía, Claudia, iba exponiendo y decía, pierden el diagnóstico. ¿Qué significa perder el diagnóstico? Quizás, Claudita, Mira, voy a explicar, o que en el fondo, perdón. explícalo tú, vale, no hay problema. Sí, no, que quiero decir que es el espectro del autismo es una condición desde el nacimiento hasta la muerte, es una condición permanente. Nosotros hablamos, no es que pierdan el diagnóstico, sino que disminuye la severidad de los síntomas, de las características. Y los diagnósticos son en base muchas veces a pautas, por ejemplo, hay un test muy famoso, entonces si yo cumple 3 de 5 puntos, hablo en 4 áreas, 3 de 5 puntos estoy hablando de espectro del autismo, pero si tiene 2 de 5, no hablo espectro del autismo, pero tiene cosas de espectro del autismo. Y entonces sabemos que la condición es una condición permanente. Entonces quizás más que decir que pierde el diagnóstico,
podríamos decir que disminuye la severidad del diagnóstico, que la lleva a transformarse desde un espectro del autismo a lo que nosotros llamamos un fenotipo ampliado del autismo, y que es que tiene algunas cosas, hipersensibilidad de esto, pero no cumple toda la cantidad de criterios necesarios para hablar de espectro del autismo. Perdona, Claudia, no sé si algo más Sí, que decir. eso es. Sí, perfecto. Lo que pasa que no sé si venía en la presentación o lo mencionó la doctora Claudia, por eso me llamó la atención. Creo que estaba en la presentación y tal cual escrito. Pierden el diagnóstico, por eso me confundí, Quizás pero ahora vamos con a la cambiar un explicación, poco vamos a tener que quizás cambiar un poquito la redacción. pero ahora entiendo con lo que ustedes están diciendo, obviamente toma el sentido, pero claro, al leerlo aislado y no entender más médicamente, personalmente al menos me confundí, pero ahora Sí. me queda claro. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta o quiera la palabra. Sí, diputada Mix. ¿Cómo podemos ayudar, Valeria, Claudia, desde esta comisión para poder efectivamente ir resolviendo estos problemas que se generan en la aplicación de la política pública? A lo mejor hay algo en la legislación, una norma que nosotros podríamos abordar con la autoridad competente. A lo mejor hay algo en el protocolo, en el reglamento que no está considerado, y que a lo mejor podríamos nosotros impulsar el cambio de aquello para poder facilitar que efectivamente no quede nadie afuera, digamos. Entonces yo lo planteo porque aparte de escucharlo, la idea es que podamos ser útiles, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos servir para poder efectivamente resolver esto? Yo no sé, no sé si se me pasó o no, pero el número aproximado de niños en esa situación, no me acuerdo si le estaba en la presentación, pero estamos, bueno, aunque fuera uno, ¿no? Entendemos nosotras que aunque fuera uno, pero creo que no es menor poder darle una vuelta quizá a un protocolo, una norma, un reglamento que pudiera mejorar esta atención, ¿verdad? No dejando a nadie fuera. Por eso le pregunto abiertamente, a lo mejor ustedes han dicho varias veces en sus conversaciones, oye, si se cambia esto, ya no nos pasaría esto otro, ¿no? Eso, te lo pregunto más bien para que nos ayuden a resolverlo. Como el número era que Claudia sacó, 18.000. Eso. 18.000. Es decir, serían 18.200 niños menores de 5 años, porque hay más niños mayores de 5, pero menores de 5 años, que es la edad que uno habla de estimulación temprana, que no están recibiendo estimulación temprana, ¿ya? Y yo creo que quizá, no sé, como no nos manejamos mucho en el tema legislativo, no sé si uno puede encargarle a alguien que revise la ley que dice que se puede, que digamos, que puede las salas de estimulación ser administradas por salud. Exacto. O por Videco. Alguien tiene que haber dicho eso. ¿Quién dijo eso? Es decir, podemos nosotros igual hacer el trabajo de buscar eso, pero es el punto es, porque hoy día estaba conversando yo con una colega y me dijo que esto es como de los últimos años que empezó esta división administrativa, que antes todo era de salud, pero los últimos años, y ahí esto lo conversamos porque igual hicimos como un reporteo, como una investigación periodística, va a llegar a toda esta con Claudia. Claudia se dedicó al tema más científico y yo al reporteo así con alcaldes, Videco, empecé a llamar a mucha gente. Porque no es nuestra área, la municipalidad no es nuestra área. Entonces me comentaba una doctora que está a cargo de Chile Crece, que me decía que esta división administrativa es de los últimos años, entonces probablemente hay alguna ley y que quizás se nos pudieran ayudar en eso. Disculpe, al tiro le doy la palabra a diputada Mix. De todas maneras, igual lo que había preguntado, diputada, viene en la presentación, parece que yo lo noté mal, pues yo había notado 1,85%, conté y me dio como otra cifra, pero voy a revisar. Yo creo que es importante lo que decía Valeria, que podamos oficiar al Ministerio de Desarrollo Social
para consultar justamente la factibilidad para que la ejecución del programa Chile Crece Contigo corresponda a departamentos o corporación de salud de los municipios. Ya ese oficio lo vamos, si llegamos, tomamos el acuerdo y lo enviamos, sobre todo lo que respecta a salas de estimulación y que a su vez se hagan extensibles a todo tipo de discapacidad. No sé si está bien interpretado lo que nos habían manifestado. Y lo otro, ¿cuáles son los criterios de selección de comunas en la modalidad piloto de atención de niños y niñas en situación de discapacidad y evaluación de que este piloto sea un programa de aplicación general? Ahí tratando como de englobar la respuesta. Yo creo que igual es importante lo que había comentado el diputado Rocafull, que pudiéramos invitar al presidente de la Asociación de Municipios, diputado. Si le parece, llegamos al acuerdo, mandamos estos oficios y estas invitaciones, ¿le parece? ¿Tomamos el acuerdo, estimadas? Sí. Acordado. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. Yo le estaba dando una vuelta porque la realidad de los últimos tiempos los municipios, a propósito de la administración de la salud y también de la educación, ¿no? Que fueron asumiendo administraciones locales de estas áreas, ¿no? Y que finalmente la situación en algunos municipios es que sí tienen direcciones de salud que administran los CEFAM, entonces ahí se produce como la mezcla del Dideco con la dirección de salud, etcétera, pero quizá, y eso es una realidad muy variable entre municipio y municipio, no es la misma situación en todo, también depende mucho del número de CEFAM, hay algunos, ¿verdad?, CEFAM que dependen de la estructura central, por tanto ahí ya no tiene nada que ver el IDECO, etcétera. Entonces, yo creo, Presidenta, estaba pensando que a lo mejor pudiéramos saber cómo lo abordan otros países, pedirle a la biblioteca que nos pueda ayudar en esto, de que nos puedan mostrar cómo se aborda este tema como modelo quizá en otros países y ver, porque a lo mejor podemos sugerirle al final del día al ministro de Educación o al ministro de Salud o a la ministra de Desarrollo Social, dependiendo de la experiencia comparada, decirle, ¿sabe qué? Esto en realidad, según los resultados exitosos en tal y tal lugar, lo que corresponde es que esté al alero de la administración, no sé, la que efectivamente nos muestre el camino más claro, porque yo siento que están en un limbo, que eso es lo que sucede, no solo en términos administrativos, también de recursos, porque al final del día va a depender de ese municipio la capacidad que tenga para contratar profesionales ad hoc para lo que se requiere. Y entonces esa es la realidad, porque al final esas salas de estimulación, más allá que estén al alero del programa Chile Crece Contigo, si no tienen los recursos, ese municipio en particular, para poder contratar a los profesionales que se necesitan, da lo mismo si la dirección de salud de ese mismo municipio o de educación se hace cargo, porque no es prioridad y no es recurso. Entonces, creo que ahí se mezclan muchas cosas. Y sería bueno saber si hay alguna experiencia comparada para poder ir entendiendo quizás para dónde podemos avanzar, Presidenta. Eso. Gracias, diputada Mix. Valeria tiene la palabra y después el diputado Rocafull. Sí, no, que quería contar que nosotros como Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, Fundación FUAN, pedimos ya esa estudio comparado, lo pedimos a través de la asesora del senador Guillé, por coincidencias de atención conocida, gente conocida. Entonces está pedido eso, porque sabemos que es caro el tratamiento y de dónde vienen los recursos. Entonces nosotros pedimos que lo hiciera con España, que tiene una ley, que es la ley Zapatero, y que se llama la ley de dependencia, que es para discapacidad, digamos, no solamente para autismo, sino que para muchas otras. Pedimos que lo comparara con Argentina, que Argentina tiene una muy buena sala de estimulación, que lo comparara con Colombia, que también, y con México, que dentro de los países latinoamericanos, en el tema del autismo, son uno de los países que da respuesta a las necesidades. ¿Cómo lo hacen ellos? Por lo tanto, un poco como para no investigar lo mismo, contarle a la comisión que ya está en esa cosa de política comparada, Sí, legislación comparada. Eso. Valeria, eso lo pidieron y lo tienen entonces. Todavía no está listo.
Ah, perfecto, pero eso Pero no, está en el Senado, Presidenta. Yo creo que sí, sería no se bueno que preocupe dieran porque, esta exacto, solución. Claro. exacto. Sí, pero no se preocupe porque si eso está funcionando no quita todo lo contrario que nosotros podamos hacer la misma solicitud. De hecho, se tiene que estar preparando, entonces, mejor, porque así se manda a ambos lugares o a ambas comisiones. ¿M? Así que no hay problema con ese punto. ¿Alguien más solicita la palabra? Sí, perdón, diputado, disculpe. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Mire, yo creo que hoy estamos tocando un tema que es el talón de Aquiles de nuestro país. Nosotros nos acostumbramos y nos hacemos de eso porque son las fundaciones que se forman al alero cuando se van planteando estas necesidades y el Estado no da respuesta. Y estoy hablando de Estado, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando del Estado como tal. Y no nos hacemos cargo de esto. Y así se institucionalizan las fundaciones y ya creemos que son parte de un estamento que tiene el Estado. Ejemplo, la Fundación Teletón, que quedó ahí y ya todo el mundo, no, porque la Teletón y cuando hay una persona adulta, no, que es adulto ya no puede entrar ahí porque la Teletón es para los niños. Hay varias experiencias, hay a veces cosas locales. Yo, en Arica, por ejemplo, respecto a este caso de, no sé si habrán escuchado a Lina Gutiérrez, que es una tremenda luchadora en Arica, con su hijo golpeando puertas, y ella también con alguna enfermedad, algún impedimento, pero ha sido una mujer que ha buscado, pero por todas partes, tratar de ser escuchada. Y siempre se encuentra con esas barreras. Acá no se puede porque el Servicio de Salud un día le dijo, o sea, que este proyecto tú no puedes hacer porque es muy bueno el proyecto que está presentando, pero la verdad es cosa que no está en nuestras líneas. Punto. Entonces, hay muchas cosas que se dan. El caso, tiempo atrás me tocó, siendo diputado, presentar un proyecto de resolución que al final se fue escuchado, donde había un hombre que escuchó mucho, Hermes Gamonal, no me acuerdo, creo que un tenista chileno, ya el tema de por este famosa las bombas de insulina, donde los niños diabéticos no tenían derecho, costaban 6 7 millones de pesos. O sea, el niño que no tenía, los padres que no tenían, no podían acceder a eso, imposible. Los chiquititos, me tocó ver a las niñitas de 2 3 años que tenían ya la piel muerta porque tenían que inyectarse a cada rato. Logramos eso, pero ¿cómo se logró? Con una marcha, caminando, visibilizando, hasta que fuera incluido en este programa de la ley Ricarte Soto. Yo tengo un caso de un chico, me recuerdo hace ya más de 10 años, Lobos, que tenía la enfermedad del síndrome Hunter, ¿ya? Que también son pocos casos, y las madres tienen que vivir con ese drama. Por lo tanto, lo que hablaba la diputada Claudia Mix, respecto a que, claro, hay municipios que tienen, y hay municipios que no tienen, porque la diferencia es tremenda de grande. Entonces, pero hay una instancia en los municipios que pueden recurrir, porque los municipios no solamente se financian con recursos de los propios que generan los municipios, que hay municipios que son muy pocos, pero está, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es una instancia muy importante y que yo, Presidenta, si ustedes sacan la cuenta, aquí hay, dentro de las 16 regiones, hay cerca de 8 regiones que devolvieron recursos porque no lo ocuparon en el año. ¿Ya? Porque el recurso de FNDR no solamente significa cemento, fierro, también significa cosas importantes que tienen que ver con el bienestar de algunos ciudadanos y ciudadanas. Así que a mí me parece que primero acá debería haber una línea desde el Estado de Chile, por eso le hablaba del ministro de Salud, le hablaba de la Asociación de Funcionarios Municipales, pero acá debiera haber una línea nacional respecto a esto. Hoy día tenemos esta fundación importante donde nos dice, oye, este es el problema. Claro, uno dice, pucha, qué bonito el trabajo que hace, qué lástima, qué pena. Claro, Claudia Mex dice, sí, pero ¿qué podemos hacer? Pues, o sea, porque la idea no es escuchar y ser parte del lamento, sino que cómo somos parte de poder aportar una solución. Y a mí me parece, Presidente, que acá estamos ante una tremenda instancia que no solamente tiene que ver con lo que estamos viendo hoy día, sino que con muchas otras cosas más. Y aquí hay un tema transversal. Yo creo que si pudiéramos cautivar a los demás diputados y con nuestros asesores y asesoras, yo creo que podríamos plantear un programa importante, pero para eso requerimos también, por supuesto, el apoyo de las fundaciones para que nos enseñen, nos orienten cómo podemos abordar esto, porque a veces, y lo que nos sucede, caemos en lo que el mismo Estado hace,
que hace cosas sin consultar y da soluciones a veces con la mejor intención, por supuesto, pero a veces nos da con las soluciones apropiadas. Por lo tanto, yo creo que acá tenemos que darnos por enterados de esto, y yo creo que, Presidenta, usted puede liderar un proceso importante respecto a lo que tiene que ver justamente con ciudadanos y ciudadanas, digo, que, no, que requieren de más Estado, que requieren de más atención, y en eso somos todos responsables. Así que podemos, yo creo que mi propuesta, a diputadas y diputados, de poder trabajar en conjunto con varias fundaciones para que exista un paraguas respecto a esto y exista ojalá pudiéramos, bueno, si en el Congreso, de convertirse en ley y de que el Estado procure la atención y el cuidado de cada una de estas personas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Rocaful. Bienvenido, diputado. No importa, siempre es importante que lleguen, porque además recuerden que al final vamos a votar en general el proyecto que estamos trabajando, diputado, y que se levantó de manera transversal al inicio de esta comisión cuando recién la conformamos, y que es realizar un proyecto integral que ya lo hemos dado a conocer, entre todos se ha trabajado, entre todos y todas, los asesores están en conocimiento, obviamente todos han insumado, y ojo que esto que plantea usted, diputado, es muy importante porque está dentro de uno de los aspectos que este proyecto integral que estamos desarrollando, usted también obviamente está incorporado en eso, como comisión, que tiene que ver con el diagnóstico temprano. Y eso es muy importante, el diagnóstico temprano y la detección temprana. Disculpe que la moleste nuevo. No es molestia, diputado. Pero yo creo que nosotros podemos generar algo, y qué bueno que esté presente Valeria, ¿cierto?, de las diputadas, y además, por supuesto, Sandra, ahí está Catalina. ¿Sabe qué, diputada, presidenta y diputado Badilla? Nosotros muy pronto vamos a comenzar a discutir el presupuesto 2022, y nosotros podríamos dejar instalado como condición en el presupuesto 2022 recursos para que se comience a trabajar con esto. Así como que hay otras cosas que hacemos, yo creo que sería súper importante de que pudiéramos. Yo sé que es facultad privativa del Ejecutivo, pero a mí me parece que cuando hay razones loables y ya no son nosotros, al enterarnos de este tema, estamos obligados a hacer algo, yo creo que sería importante ya que el próximo presupuesto de la Nación del 2022 fueran justamente recursos para comenzar un trabajo de este tipo. Justamente porque, diputado, tomo la palabra justamente porque sabemos que este proyecto incorpora obviamente recursos, y como ya está próximo a estar como redondito, y se va a socializar, ¿sociabilizar o socializar? Sociabilizar. Bueno, dar a conocer. Ya, dar a conocer. La idea es justamente eso, y a eso se llegó a acuerdo de terminado presentárselo al Ejecutivo porque necesita recursos y aprovechar obviamente lo que hizo usted, todas estas instancias del presupuesto que ya vamos a empezar a discutir en unos meses más. Así que se toma, por supuesto, todo eso que usted está comentando porque es importante hacerlo de esa manera. Diputada, doctora Claudia Marales, después la diputada Claudia Mix. Sí, yo quería recoger un poco lo que decía el diputado Rocaful sobre cómo como Estado asumir el problema como de la rehabilitación de los niños. Él hablaba de la Teletón. Un poco me voy a salir un poco el tema de los niños de espectro autista, perdóname, Vale, pero nosotros partimos del autismo con lo que tenemos, que son las salas de estimulación, y que pensamos que es algo que es fácil de como darle un vuelco y que la sala de estimulación sea inclusiva y que reciba a nuestros niños y que funcione de una manera permanente. Como que eso es más fácil de darle un curso, y es lo que veníamos a conversar con ustedes acá. Pero yo creo que si uno tiene una mirada más... Se quedó sin señal. No sé si quiere continuar, doctora Valeria. Macro, en la rehabilitación, parece que no están escuchando. No, es que se había quedado pegada la imagen, doctora, se había quedado pegada. ¿Y ahora sí? ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ya.
que yo decía que en realidad la rehabilitación va más allá de los niños autistas. Nosotros tenemos niños con problemas motores, niños con parálisis cerebral, que en realidad la Teletón no tiene la capacidad de rehabilitar de manera permanente. Los ingresa durante 3 meses, le hace un poco de rehabilitación y después los manda para casa para que los padres sigan rehabilitándolos. Y tenemos muchos niños con condición de parálisis cerebral, que supuestamente también es como un 1% de la población, que tienen muy mala rehabilitación y son niños que terminan muy dañados, con muchas alteraciones ortopédicas, con poca integración, etcétera. Entonces, sí que es cierto que es necesario tener una mirada macro de lo que es la rehabilitación temprana y ojalá permanente de los niños con todo tipo de discapacidad motora, discapacidad de tipo de comunicación, como son los niños de espectro autista, y hay muchos otros problemas de audición incluso también. Entonces, yo creo que si se pudiera tener una mirada macro y de hacer mejores centros de rehabilitación fuera de la Teletón y que sean parte del Ministerio de Salud, que sean parte de la discapacidad, digamos, de los centros de discapacidad, sería mucho más efectivo. Muchas gracias, Claudia. Y Claudia, diputada Mix, le damos la palabra y después vamos a escuchar a nuestro próximo invitado, el señor Raimundo Larraín, que viene a propósito del proyecto que estamos trabajando y que vamos a votar en general hoy día. Gracias, presidenta. Para no extender también el debate, a mí me parece que lo que acaba de plantear el diputado Rocaful es muy importante, pero creo que antes de resolver aquello, incluso poder determinar al alero de qué programa claramente, administrativamente se van a poder administrar esos recursos, porque insisto que hay un problema administrativo y hay un problema de recursos que se mezclan al momento de la aplicabilidad del beneficio. Entonces tenemos que tener claridad, o sea, de poder uniformar quizá a nivel nacional que sí, solo sí puede estar al alero de tal programa y que además los recursos van a ser administrados de esta forma. Porque si no, lo que pasa es que aprobamos recursos, por ejemplo, y ¿qué pasa si esos recursos no llegan, son distribuidos de otra forma, etcétera? Entonces, creo que por eso es que es tan importante conocer este comparado y a lo mejor poner una alerta e invitar, insisto, incluso al Ministerio de Desarrollo Social, pero yo tampoco descartaría la posibilidad de que fuese salud, es decir, puede ser redes asistenciales, alguien que nos pueda dar alguna pista de cómo, por qué día no solo podemos administrar de mejor manera los recursos, sino que efectivamente podemos llegar con este beneficio a quienes hoy día lo necesitan. Entonces, a mí me preocupa eso, como resolver primero, despejar la forma en términos administrativos y después, obviamente, sacaremos la cuenta de lo que significa aumentar los recursos, presidenta. Así que el camino es más largo, pero hay que hacerlo, porque creo que tenemos que ir despejando para que efectivamente sean más útiles, insisto en esto, porque esa sensación de escucharla y de no poder hacer nada, la verdad es que es bien frustrante, ¿no? Así que la idea es poder aportar en esto, a lo mejor echar a andar esto, que efectivamente se hagan cargo de esta demanda quienes pueden resolverlo de una, digamos. Eso, presidente. Perfecto, muchas gracias, diputada Mix. Dígame, diputado Bobadilla. ¿Ah? Presidenta, 2 cosas. La verdad es que no estoy de acuerdo con lo planteado por el diputado Rocaful. Es una broma, es una broma. No, es una broma. No, presidenta, solo aclarar lo siguiente, no es por falta de interés, y lo mismo ocurre con otros colegas. Llegué a esta hora porque estoy participando simultáneamente en la Comisión de Bomberos, y allí estamos viendo una situación muy delicada, y por eso llegué tarde, y lo mismo ocurre quizás con otros colegas que no se encuentran presentes. Esto lo aclaro porque es importante que nuestros invitados y quienes nos ven en la televisión de la Cámara de Diputados sepan que los diputados participamos en distintas comisiones y a veces tenemos topones de horario. En nuestro caso, mi caso particular y de otros que hoy día no están presentes, y es por ese motivo. Nada más, presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla, y igual quedo sorprendida porque yo se supone que soy parte de la Comisión de Bomberos. Entonces no me ha llegado invitación, citación, entonces es un tema que tengo que resolver ahí, y por eso lo miré
cuando estaba comentando, pero sucede. No se preocupe, muchas gracias por su aclaración. No sé si está claro, Matías, lo de pedir el comparado a la biblioteca, ¿sí quedó establecido el acuerdo? No, lo pedimos. Ya, pero está acordado de pedir el comparado que habían mencionado, más allá, Valeria, que nos haya comentado que eso también se haya pedido desde el Senado, ¿ya? Y no habiendo más palabras, pasamos al segundo punto de la tabla, pero antes quiero agradecer, para allá voy, pues diputado, si a mí me... Diputado, ¿quiere? Ya. Quiero agradecer, por supuesto, a Valeria y a Claudia su presentación clarísima, recordarles que por favor manden, porque todos esos insumos para nosotros como comisión, y estamos todos y todas obviamente muy preocupados, estamos además, yo creo que aparte de la preocupación que tenemos como diputados y diputadas, hay un tema que es súper importante y que valoro personalmente, estamos muy motivados y nos apasiona el tema. Yo creo que eso es absolutamente transversal acá. Nos apasiona y queremos marcar un punto especial y por eso esta comisión nueva que se levantó, me encantó ver el primer punto hoy día de la tabla, que se presentó otro proyecto de ley y que hoy día estamos haciendo hincapié en problemáticas y en conflictos que de alguna forma estaban bastante invisibilizados o postergados o que eran bastante ocasionales a veces también. Entonces hoy día tenemos esta posibilidad de hacer cambios sustanciales y estamos, yo creo que todos mirando hacia el mismo punto. Así que muchas gracias nuevamente, Valeria y Claudia, por su exposición y siempre van a ser bienvenidas, por supuesto, como todos a esta comisión. Que estén muy bien, un abracito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El segundo punto de la tabla es continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas y diputados, Barrera, Catalina del Real, Tomás Hirsch, Karin Luc, Carolina Marzán, Camila Rojas, Patricio Rojas, Raúl Soto, Esteban Velázquez y Renzo Trisotti, que modifica la ley número 20.370 General de Educación para consagrar la comprensión de la lengua de señas como objetivo general de la educación y como parte fundamental de la inclusión social, boletín 12281-04. Con este objeto estaba invitado el ministro de Educación que se excusó, tenemos de invitado al subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete Aedo, y al jefe de División de Educación General del Ministerio, el señor Raimundo Larraín. Bienvenidos y tienen la palabra Raimundo y don Jorge Poblete. Tienen que activar su audio, no sé si está don Jorge Poblete. Ahí, hola. ¿Te parece, no? ¿Ahí sí? ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos perfecto, Raimundo. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, por su intermedio. Me van a disculpar, ¿es presidente o presidenta? Presidenta. Presidenta, que no sabía quién presidía la comisión, disculpe. Por su intermedio, entonces... Carolina Marzán, Carolina Marzán. Carolina Marzán es mi nombre de Raimundo. Mucho gusto. Muchos años conocida como Paola Venegas del programa de TV. No, sí, eso sí sabía. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, por su intermedio, Presidenta, primero excusar la participación del subsecretario, quien estuvo unido a esta sesión alrededor de 45 minutos, pero por motivo de la agenda tuve que irse a otra sesión y por lo tanto mi excusa en representación de él estuvo en la primera parte de la sesión y luego se tuvo que salir. Y hoy día yo quisiera comentar este proyecto de ley, esta moción que busca... Raimundo, un segundito, discúlpeme, un segundito, Raimundo, es que no sé qué pasa, diputada Mix, un segundito, diputada Mix. Presidenta, lo que pasa es que la semana pasada no estuvo el ministro porque tenía que estar en la comisión que estaba en la sala y que no estaba, porque finalmente se suspendió, ¿no? Tuvimos que suspender la participación del Ministerio de Educación en la exposición de este proyecto. Hoy día, de nuevo, no está el ministro,
manda al subsecretario, que no tiene tiempo para quedarse, y después queda una persona que designa el subsecretario. Discúlpeme, presidenta, pero a mí me parece una falta de respeto y no puedo dejarlo pasar, porque ya es la segunda vez que no tenemos al ministro, que deja al subsecretario, la vez pasada ni siquiera tuvimos al subsecretario. Entonces yo no sé si corresponde que este ninguneo a esta comisión, no será Hacienda, no será Educación, pero creo que tenemos harto que aportar al debate de este proyecto de ley, presidenta, y ya por segunda vez me parece que es inaceptable que no esté el ministro y que más encima no haya asegurado, después de una semana de invitado, la agenda para poder permanecer en la discusión de este proyecto. Gracias, diputada Mix. Bueno, a mí también, bueno, evidentemente me habría esperado que la semana pasada, como se suspendió la sesión de sala, que era una de las razones que puso el ministro para no poder asistir porque eran paralelas, pero se suspendió y tenía la esperanza, yo creo que todos, que pudiera integrarse a esta comisión. Y creo que es tercera vez, diputada, no segunda, que invitamos al Ministerio de Educación. Yo igual lamento que el subsecretario se haya tenido que retirar, porque esto también tiene una hora de tope, en fin, que si es necesario tenemos que extenderla. Pero a mí reconozco que me pone como un poco en aprietos la situación de don Raimundo Larraín, que está exponiendo, y negarle la posibilidad de que pueda exponer. Ahora, yo sé que legislativa o reglamentariamente puede alguien oponerse a que sea así, pero a mí me complica, soy súper honesta en decirlo, porque creo que, pucha, no sé cómo podemos ponerle solución si no viene el... ¿Cuál es la excusa, presidenta? ¿Cuál es la excusa del ministro para no estar hoy día? Deme un segundito, que me pidió la palabra el diputado Bobadilla y después el diputado Roca y después diputada Mix. Diputada Bobadilla. Presidenta, con todo respeto a la diputada Mix, yo podré entender su inquietud respecto de la ausencia de las máximas autoridades del Ministerio de Educación, pero creo que hay comisiones en que siempre debemos cuidar el ambiente en que se desarrollan. Yo vengo de la de bomberos, allí existe una transversalidad total y absoluta. Y creo que en este tema también, en esta comisión, debemos tratar siempre de cuidar el ambiente y la cordialidad de trato en el trabajo que desarrollamos. Dicho esto, yo quiero decir, presidenta, que si no está el ministro, yo no puedo suponer que él no quiera estar. Si el subsecretario estuvo presente más de 40 minutos y tuvo que ausentarse, no es porque no haya querido estar, estuvo. Y tercero, si don Raimundo está en representación del ministerio, es la voz del ministerio en esta comisión. Yo sugiero que él siga haciendo su exposición y, por cierto, le sugiero, presidenta, que reiteremos la invitación para la próxima sesión para la máxima autoridad del ministerio, que es el ministro. Pero no podemos, y discúlpeme, lo voy a decir así, ningunear a un profesional que viene en representación del Ministerio de Educación. Si él está acá es porque tiene las facultades que le ha entregado y la autoridad que le ha entregado el subsecretario y el ministro, que es un profesional competente que maneja estos temas y a quien yo conozco por el trabajo que hemos venido desarrollando en la Comisión de Educación hace mucho tiempo. Don Raimundo puede ser un aporte importante en la discusión de este proyecto. Por lo tanto, yo le sugiero, presidenta, que le demos las facilidades para que haga su exposición y aboquémonos a lo que fuimos convocados. Nada más, presidenta. Gracias, diputado Rocaful. Presidenta, muy breve, en honor al tiempo. En primer lugar, yo no estoy con toda la disposición de no faltar el respeto a don Raimundo, ¿cierto? Y que podemos aprovechar que está acá. A nosotros nos interesa sacar este proyecto. Sin embargo, presidenta, yo creo que Claudia Mix tiene razón en el sentido de que este es un proyecto tan importante como otros proyectos. Y bueno, hay algunos ministros que a veces discriminan respecto de unas comisiones a otras comisiones. Por lo pronto, yo quisiera, presidenta, solicitar
que se oficiara al ministro del Interior notificándole o llegando a ser nuestra queja respecto a la ausencia constante del ministro de Educación a esta sesión. ¿Al ministro de Interior? Al ministro del Interior, que el jefe de gabinete, ¿cierto?, respecto a la ausencia del ministro de Educación. Perfecto, diputado. Diputada Mix tiene la palabra. ¿Sabe qué pasa, Presidenta? El mismo argumento que acaba de exponer el diputado Bobadilla a través suyo es el mismo argumento que yo pido al revés. Yo me siento ninguneada porque no nos respetaron, porque ya por tercera vez, y usted lo acaba de recordar, no ha venido el ministro. Entonces, no hay nada personal con el señor Raimundo. No lo conozco más allá de haberme lo encontrado 2 o 3 veces en alguna comisión. Pero la misma forma de explicar este ninguneo de falta de respeto a los integrantes de esta comisión es como él lo pone. Yo sigo sosteniendo, me va a disculpar, Presidenta, pero yo creo que no podemos, finalmente va a pasar por alto esto, el ministro no va a venir porque ya se expuso la postura del ministerio y lo que corresponde es tener una versión oficial. Yo no sé cuál es, porque lo desconozco, el margen de compromiso que pueda tener del señor Raimundo, por ejemplo, respecto del proyecto. Si queremos, efectivamente, sabemos que un proyecto complejo, lo discutimos la semana pasada, que requería harta modificación al currículo escolar, que requería revisar incluso la situación de los profesores, etcétera. No era un proyecto simple, pese a que como una comisión que quizás no está valorada como otra, este proyecto en particular no es un proyecto fácil, más allá de la transversalidad. Y porque tengo interés de que el proyecto avance, creo que lo correcto es tener a quien pueda dar certezas de su palabra. Presidenta, yo creo que no podemos recibir a esta persona hasta que no llegue o el ministro, que no sé cuál fue la excusa esta vez, o el subsecretario quedarse como corresponde hasta la totalidad, porque además en la programación de la comisión estaba que era la segunda parte de la comisión. No es que lo hayamos hecho esperar, estaba en la cuenta de que este tema lo íbamos a hablar desde la mitad de la comisión en adelante. Por eso yo no estoy de acuerdo, si es que se necesita unanimidad, yo no la doy, Presidenta, para que el señor Larraín pueda exponer. Ya, gracias. Gracias, diputada. Sí. Cortito, diputado, porfa, porque así ponemos igual en votación general. Presidenta, solo para información de la diputada Mix, yo no sé si a la Secretaría llegó la excusa. El ministro estaba en la sala del Senado votando la ley CEP y hace 10 minutos que se terminó esta votación y ese es el motivo por el cual no se encuentra presente. Yo creo, y Presidenta, por su intermedio, le pido con toda humildad a la diputada Mix que dé la unanimidad para que el representante del ministerio haga su exposición y procedamos a votar y no dilatemos más esta discusión. Y por cierto, yo insisto y sugiero que invitemos para la próxima sesión al ministro para que pueda compartir con nosotros sus opiniones respecto de esta materia, pero yo sugiero eso. A la diputada Mix, con todo respeto, le solicito que dé la unanimidad para que pueda exponer el señor Larraín. Nada más. Gracias, diputado. Yo quiero sugerir lo siguiente. Por supuesto, reiterar la invitación al ministro por 4ª vez. Y por último, no sé, por respeto, yo entiendo que reglamentariamente si alguien no da la autorización, y lo entiendo perfectamente, por favor, no me vayan a malinterpretar, diputada Mix y diputado Rocafull, pero por último, este espacio pequeñito que pueda exponer, dejando por último, por respeto, porque a Raimundo también lo dejan como de parte del ministerio, si yo entiendo eso, una situación que en lo personal a mí reconozco que me complica un poquitito. Y también para terminar con el objetivo de la sesión, que es votar en general el proyecto. Diputada Sandra, si puede ser bien breve, y yo creo que ya por la hora vamos a tener que poner en votación y reiterar las invitaciones, por supuesto, y los oficios para
próxima sesión. Diputada Mar, tiene la palabra. Sí, no, solamente, Presidenta, estaba viendo que están pasando los minutos, nos van quedando muy pocos minutos para terminar la sesión y estamos yéndonos en este debate. Yo igual iba a sugerir lo que usted señalaba, que por respeto al señor Larraín, él hubiera expuesto, me imagino que él va a exponer los aspectos técnicos de este proyecto y reiterar que esté presente el ministro en la próxima sesión, dado que es un proyecto bastante complejo y a todos nos interesa, pero por respeto a don Raimundo Larraín hubiéramos continuado con la intervención. Eso, Presidente. Gracias, diputada Mar. Diputadas y diputados, en honor a la hora, son las 18:55. Votamos en general y vamos a reiterar la invitación al ministro y los oficios que ya hoy día quedamos en acuerdo. ¿Ya? Diputado, o sea, Matías, es que estamos... Ya, consulta. ¿Quieren que votemos por unanimidad? ¿Ah? Chiquillo, yo tengo, perdón que les diga, yo tengo el tema de que si escucho hablar me distraigo, entonces quiero escucharlos a todos y a todas, entonces por eso, ya. ¿Les parece que votemos de manera general y acotamos tiempo por unanimidad, si les parece, o si no lo hacemos de manera independiente, la idea de, en la votación en general, perdón, por el proyecto que estamos viendo hoy día? ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto, acordado. Entonces quedan, Matías, ¿quiere leer los oficios, los acuerdos, las invitaciones para la próxima semana? No, eso está claro, señor Presidente. Ya. Solamente acotar un puntito. Fijemos un plazo para indicaciones. Perfecto. ¿Le parece el lunes Lo previo tenía a la anotado sesión? en mi mano. Sí, el lunes, disculpen, la próxima semana es semana distrital. Exacto. Entonces las indicaciones serían hasta el lunes 17 de mayo. Sí, está bien. Sí, Al 15 y mediodía, 6, por domingo. favor. Lunes 17 de mayo sería el plazo de las indicaciones. Y creo que no... Ah, y yo le quería pedir un favor a la biblioteca. Lo tenía anotado por acá. Denme un segundito. Si nos pueden mandar, especialmente a don Luis Castro, que vino a exponer la semana pasada, si nos pueden quizás ellos hacer una propuesta legislativa en base a lo que ellos nos plantearon, para ver cómo podemos abordar el proyecto, una propuesta desde lo comparado que nos hicieron, porque recuerden que nos manifestaron que había temas que eran bastante complejos de implementar, en fin, pero ellos tienen una película, o sea, el panorama que nos plantearon es muy claro, y quizás desde lo comparado que nos pusieron a hacer una propuesta legislativa, sobre todo hablaban de temas de gradualidad, en fin, entre otros puntos. ¿Les parece que le podamos pedir a la biblioteca del Congreso esa sugerencia? Perfecto. Y que nos pudieran mandar a los amigos y amigas de la biblioteca hasta la semana siguiente para nosotros tener tiempo de revisar en la semana distrital la propuesta que ellos nos manden, de manera que eso nos sirva de insumo para las indicaciones, además que nosotros podamos enviar hasta el lunes 17 de mayo. Perfecto. Muchas gracias, estimados, estimadas a todas. Diputada Mix, estamos a 2 minutos. Diputada, tiene la palabra. Yo sé, pero me preocupa la fecha de cierre de las indicaciones, Presidenta, porque si vamos a tener la posibilidad en 2 semanas más de escuchar al ministro, quizás hay alguna sugerencia que traiga el ministerio en relación a las indicaciones, o hay alguna propuesta de la biblioteca y se nos va a pasar la fecha. Quizás deberíamos dejar el ingreso de las indicaciones para hasta el miércoles después de la sesión, hasta el día siguiente de la sesión, para tener la capacidad de reaccionar quizás con alguna de las indicaciones. Eso, Presidenta. Sí, diputada, no se preocupe, porque igual recuerden que en algún momento llegamos como a la posibilidad de acordar que, independiente de que ya no se pueden hacer invitados o invitaciones, sí, tenemos la flexibilidad para ir haciendo, para avanzar en el tiempo, diputada. ¿Ya? Muchas gracias. Ah, perdón, no respiré, no apoyé bien, no apoyé bien, eso fue mi diafragma, me falló. Gracias Raimundo, gracias Paula, gracias a todos los invitados, diputadas, y por haberse, Matías, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.